Un abrazo para todos. Un gusto saludarles. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y este es Tu Encuentro con la Palabra, la cita de todos los domingos a las 10 de la mañana. Mire, hoy vamos a hablar de esos momentos en la vida donde uno no toma decisiones con sabiduría. ¿Le ha llegado a pasar? A mí sí, y estoy seguro que a todos. Sí, que tomamos decisiones, pero no con sabiduría, no con calma, sino que al contrario, tomamos decisiones muchas veces desde el cansancio, con la mente llena, con el corazón incluso apretado de tantas situaciones que vivimos alrededor. Hoy vamos a hablar de esas decisiones que se toman desde el miedo. Y ese es el tema el día de hoy. Cuando tomamos decisiones desde el miedo. Así que si usted está tomando nota y quiere poner el título al mensaje de hoy, a este Tu Encuentro con la Palabra, el título de hoy es ese: cuando se toman decisiones desde el miedo. Y quiero no solo hablar de eso, de cómo se toman decisiones desde el miedo. No quiero quedarme solo ahí, sino que quiero hablarle también de cómo Dios obra en medio de esos momentos. Porque todos nos equivocamos, todos llegamos en la vida a tomar malas decisiones desde el miedo. Pero quiero mostrar cómo Dios obra, cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos fortalece desde allí, desde esas decisiones que hemos tomado muchas veces equivocadamente. Así que acompáñame, por favor, en los siguientes minutos en este Tu Encuentro con la Palabra. Ahora, antes de entrar de lleno con este tema, quiero recordarte algo muy importante. Nosotros, como ministerio, como equipo, hemos venido desarrollando diferentes recursos para acompañarte en tu proceso espiritual. Mira, no solo estamos interesados en compartirte un devocional y ya, no estamos solo interesados en crear contenido en las diferentes redes sociales, no solo eso. Sí nos interesa que te llegue un devocional, claro, que te levante, que te acompañe, pero queremos llevarte de la mano en tu crecimiento, en tu proceso espiritual. Por eso hemos creado, repito, recursos para eso, para acompañarte. Y uno de esos recursos es la escuela en línea con Dios. La escuela en línea con Dios es un espacio donde cada semana estamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Y estamos creciendo de una manera cercana, de una manera práctica. Ya hace unas semanas atrás hicimos una primera serie que se llama Conociendo a Dios como Padre. Hablábamos de 10 clases. Ahora vamos a empezar una nueva serie, una nueva clase en escuela que se va a llamar Los Nombres de Dios. Pero no desde la manera teórica como tal, sino que vamos a aprender a conocer cómo Dios nos acompaña, cómo Dios lo llena todo. Vamos a conocer cómo Dios es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a conocer eso de cómo Dios es suficiente a través de sus diferentes nombres. La escuela la vamos a iniciar este martes a las 7:30 de la noche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en una clase cerrada, pero abierta para el que quiera. ¿Sí me hago entender? Cerrada porque es solo para los que se han inscrito, pero abierta para todos, porque si usted la quiere tomar, nada le impide. Solo nos escribe este número de WhatsApp y nosotros le vamos a decir qué tiene que hacer para que entre la clase. La clase no va a estar en YouTube, no va a estar en redes, va a ser cerrada, porque queremos personas comprometidas en su crecimiento. ¿Estamos? Así que si usted desea participar de la escuela de este recurso, que es gratuito, usted solamente escríbanos al WhatsApp
y nosotros le vamos a unir a un grupo y luego le vamos a mandar toda la información. Esto es algo para el crecimiento espiritual. Ahora, no tiene costo. Ahora, sí tiene un valor. ¿Por qué? Porque hay un costo de grabación, hay un costo de edición, hay un costo de plataformas, pero a usted no le estamos cobrando nada por ese costo. Ese costo lo asumimos nosotros como ministerio. Ahora, que si hay alguien que dice, no, yo quiero apoyar, perfecto, pero no queremos cerrar la escuela solo a un pago, porque habrán algunas personas que dirán, es que yo no tengo cómo pagar. Entonces no me parece justo que el que no tiene cómo pagar, entonces no pueda acceder a un crecimiento espiritual. Es la oportunidad para todos. Escríbanos al WhatsApp y allí le vamos a informar todo. O simplemente vea la transmisión que hicimos el viernes pasado, que allí aclaramos todas las dudas acerca de la escuela. Así que la invitación es para usted que quiere dirección, que quiere crecimiento, que necesita fortalecerse espiritualmente. Ese es uno de los recursos que tenemos. Y el otro recurso es este. Así piensa un vencedor. Es un libro que hemos creado para que le ayude a su crecimiento espiritual, a renovar su manera de pensar. ¿Dónde lo puede conseguir? En Amazon, si está por fuera de Colombia, o lo puede conseguir también a través del WhatsApp que está en pantalla si vive en Colombia, más 57 312 580 0866. Este libro y otros recursos sí tienen un valor, sí tienen un precio. Y todo eso nos permite hacer otros recursos gratuitos para todos. Bueno, solo quería contarles eso, sobre los recursos que tenemos para su crecimiento espiritual. Permítame, mi amiga y mi amigo, llevarte al tema de hoy. Hoy vamos a hablar cuando el miedo decide. Ese es el tema de hoy, cuando el miedo decide. Cuando usted entró, usted vio un título, ¿no? En el en vivo de hoy, en esta transmisión de hoy. Y el título es ese, cuando el miedo decide. Mire, hay momentos en la vida, como lo decíamos al principio, donde uno no toma decisiones con tranquilidad. Hay momentos donde uno toma decisiones desde el cansancio. Está cansado, está estresado y toma decisiones y ¡pum!, se equivoca. La mente está llena de voces, una voz aquí, otra voz allá, el uno le habla, las redes te dicen, la mente se llena, toma decisiones y ¡pum!, se equivoca. O el corazón está apretado. Y cuando hablamos del corazón apretado, hablamos de emociones en pico. O estoy muy feliz o estoy muy triste. Tomo decisiones en medio de ese corazón apretado y me equivoco. Repito, toma decisiones no con sabiduría, no con calma, y después uno mismo que tomó la decisión está diciendo, hombre, no debía haber hecho eso. Hombre, ¿por qué me equivoqué así? Y uno se equivocó y uno tomó una mala decisión, no porque no ame a Dios. Sí, uno ama a Dios. No porque no tenga fe. Uno puede tener fe, pero simplemente estaba presionado. Estaba presionado. Y en medio de esa presión, tomó una mala decisión, se equivocó. Y después está lamentándose de esa decisión que tomó. Quizá no fue solo una decisión, quizá fue una reacción. Reaccionamos a algo que nos dijeron, que hicimos, que sentimos. Quizá no fue una reacción, quizá fue una palabra. Quizá fue un lugar donde decidimos ir y ese lugar no era el correcto y nos afectó. Algo que hicimos porque simplemente no veíamos otra salida. Y escuche esto, no es que esté justificando, simplemente estoy haciendo una radiografía de por qué muchas veces tomamos decisiones equivocadas. No vemos una salida e hicimos algo que, en medio de los afanes, en medio del estrés. Y ahora,
después de tomar esa decisión, nos sentimos en incomodidad, nos sentimos incómodos, o nos sentimos culpables, o nos preocupamos, o empiezan diferentes preguntas. Y uno empieza inclusive a llegar a pensar, ¿será que por esto que hice, por esto donde fui, por esto que dije, Dios se alejó de mí, Dios me abandonó? ¿Será que me alejé del camino? Empieza una cantidad de preguntas, empiezan muchas conjeturas. Pero escuche esto que le voy a decir. Todos tenemos momentos así. Usted no es el único que se ha equivocado tomando decisiones, repito, equivocadas en medio de estrés, de ansiedad, de preocupación, en medio de depresiones. Usted no es el único, yo también he cometido esa clase de decisiones. Pero he visto cómo Dios incluso me ha levantado desde allí, desde esa mala decisión. Todos tenemos momentos así. Y hoy quiero hablarle, mi amiga y mi amigo, de una historia, de un momento así. Hoy quiero hablarles de la vida de un hombre que amaba profundamente a Dios. Porque, escuche esto, el equivocarnos quizá en alguna decisión, o en alguna actitud, o en alguna reacción, no quiere decir que no amemos a Dios, porque el enemigo empieza a hablarte al oído y a decirte cosas equivocadas, te acusa, te señala y te dice, si ves, no amas a Dios. Pero el hombre del cual le voy a hablar hoy es un hombre que amaba de verdad profundamente a Dios, pero aún así tomó decisiones equivocadas. Pero en esta historia vamos a descubrir cómo Dios lo levantó desde allí. Este hombre del cual les voy a hablar hoy se llamó David. David, pero no en su mejor momento. Porque muchas veces enseñamos de David, hablamos de David desde su mejor momento como rey, en batallas, en conquistas, en adoración, en victorias, peleando contra Goliat. Pero el David del cual les voy a hablar hoy es un David en uno de sus momentos más humanos. Porque David era tan humano como usted y como yo. Pero permítame empezar esta historia leyéndole un salmo o recordándole un salmo para los que se lo saben. Y es el Salmo 34:19. Mire, este salmo ha sido hermoso para mí y ha sido un sostén para mí. Ha sido una clave para mí. Salmo 34:19. Escucha lo que dice. Este salmo lo escribió David. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Se lo voy a repetir. Alguien que lo escriba en el chat, por favor, escríbalo. Recuerde que estamos no en un en vivo, sino en un video estreno. Este es un video estreno, pero nos permite escribir en chat. Chateemos, por favor. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ahora, escuche esto. Si está escribiendo en el chat el versículo, perfecto, perfecto. Eso es lo que quiero, que lo escriba en el chat, para que no se nos olvide, para que el que llegó después lo copie. Mire, escuche esto que le voy a decir. Este versículo, el Salmo 34:19, no nació en un momento hermoso ni bonito en la vida de David. No nació en una victoria. No nació mientras él hacía su entrada triunfal a Jerusalén como gran general del ejército de Saúl. Tampoco nació cuando era rey en Israel y todo marchaba a las mil maravillas. Este versículo, el Salmo 34:19, nació después de una crisis que vivió David.
Y si usted, mi amiga y mi amigo, si usted y yo, me incluyo allí, si usted y yo podemos entender lo que vivió David cuando escribe este versículo, entonces ese versículo nos va a hablar de una manera diferente. Es importante saber qué estaba pasando David cuando escribe esto. Y repito, cuando entendemos esa verdad, lo que vivió, su contexto, ese versículo nos va a hablar de una manera poderosa. Repito, cuando David escribió este texto, el Salmo 34, 19, no estaba sentado, tranquilo, relajado. Tampoco estaba en el palacio. Esto lo escribió David después de salir de un momento donde tuvo miedo. Por eso el título de este mensaje hoy. Cuando el miedo decide. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Cuando el miedo decide. David escribió el Salmo 34 después de salir de un momento donde tuvo miedo. Y en medio de ese miedo no reaccionó bien. Tomó decisiones desde la presión. Tomó decisiones donde se equivocó. Pero aún así, en medio de las decisiones equivocadas, aún así, en medio del miedo, aún así, en medio del susto, de la presión, David pudo decir, me libró el Señor, me libró el Señor, me libró el Señor. Puede que hoy estés viviendo las consecuencias de decisiones equivocadas. Pero escucha esto, hoy podrás decir como David, me libró el Señor. No me librará en futuro, en presente, vívelo desde hoy. Me libró el Señor. Mire, ¿qué vivió David? ¿Qué le pasó a David para que él pudiera decir algo así? ¿Qué pudo vivir para que sus labios dijeran, Dios, me libró el Señor? Y aquí es donde vamos a compartir, mi amiga y mi amigo, una historia que estoy seguro tocará tu corazón, te abrirá los ojos, te abrirá el entendimiento. Mire, todo esto empezó cuando Saúl decide matar a David. Allí empezó todo. No porque David hubiese hecho algo mal, no. Saúl quiso matar a David por celos, porque escuchó que decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y eso tocó el corazón de Saúl. Y desde ese momento David huye. Sí, David huye. Y no, escuche esto, no es una huida corta, es una huida constante. Es una huida que se convirtió en un desgaste. Yo me imagino a David huyendo de Saúl. Es que no era cualquier persona. Saúl era el rey de Israel. Tenía todo un ejército a su favor. Tenía, por decirlo así, matones que estaban dispuestos a hacer lo que el rey dijera. Y ahora David huye. Sin ejército, dejó su familia, su posición, dejó todo. Y cuando uno huye, por lo regular está mirando hacia atrás. No le pasa. Uno empieza a huir de lo que sea y está mirando hacia atrás a ver cómo está el enemigo. David huía, mirando qué pasaba con el ejército de Saúl y con Saúl. Y cuando uno huye, uno no puede dormir tranquilo. Duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Usted recuerda cuando Nehemías, cuando los enemigos quisieron atacar, dice que dormían con la espada en la mano y dormían con la ropa puesta? Pues yo imagino que David dormía así como que entre dormido, que cualquier ruidito lo despertara. Cuando David huía, yo me imagino, me pongo en los pantalones de David. Y cuando uno huye, uno no sabe dónde va a amanecer. Uno simplemente arrancó y uno no sabe dónde va a dormir.
Y de pronto quizás sabe dónde amaneció, pero no sabe dónde le cogió la noche, dónde le tocó dormir. O quizá huyó toda la noche y no sabe dónde le tocó amanecer. David empieza a correr. Eso pasaba con David. Y cuando uno vive así, mirando para atrás que el enemigo, que esto, que lo otro, que me van a atacar, que me pueden matar, que tengo que huir, que dónde voy a dormir, eso desgasta. Y en medio de esa huida, David busca a Samuel. Y esto fue muy inteligente, buscar a Samuel. Porque busca al hombre de Dios, al profeta de Dios. Mire, cuando uno se encuentra bajo presión, lo más sabio es buscar dirección. Lo más sabio es buscar a Dios. Lo más sano es buscar refugio. Y eso hace David. Busca a Samuel. Pero no se puede quedar ahí. Porque lo primero que hace Saúl es buscarlo a la casa de Samuel. Y no se puede quedar ahí. Así que huye de ese lugar. Y entonces llega a un lugar llamado Nob. ¿Qué es Nob? Nob era la ciudad de los sacerdotes. Y allí David se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Y mire la escena cuando David llega a la ciudad de los sacerdotes, a Nob, y se encuentra con el sacerdote Ahimelech. David llega solo. David no llega acompañado, porque le tocó huir. David llega sin provisión. David llega sin comida. David llega sin fuerza. Llega desgastado. Y lo primero que le pregunta el sacerdote es: oye, David, ¿qué haces aquí? Y le dice a David: no, mira, es que vengo para una misión especial que el rey me ha mandado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso no se llama estrategia, eso se llama mentira. Porque resulta que en ningún momento el rey lo había mandado para una misión. Él estaba huyendo de Saúl. Y le dice al sacerdote: no, es que Saúl me mandó para una misión, estoy aquí. Y mis hombres están afuera esperándome. Mentira, no había ningunos hombres. Él estaba solo, había huido solo. Ahora, corrige eso, ¿no? Ahora tiene hambre, le pide pan y le dan del pan consagrado. Y David le dice: mira, es que me tocó salir a la carrera porque el rey me mandó una misión y no traje mi espada, no traje ningún arma. ¿Tienes algún arma la cual pueda usar? Y resulta que el sacerdote le dice: claro, mira, aquí está la espada de Goliat. Y cuando le dan la espada de Goliat, escucha lo que responde David. David dice algo que revela su estado interno, de cómo él estaba por dentro. David toma la espada y dice: ninguna como esta, dámela. ¿Te das cuenta? Ninguna como esta, dame la espada de Goliat. No hay ninguna como esta. Quiero que nos detengamos aquí un momento, porque mira, quiero que entendamos hoy una verdad, y es que el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas, confunde, nubla nuestra mente. Y quiero que nos detengamos, porque esto que te voy a compartir es profundo. Esto que nos revela la palabra es profundo. David, sí, el mismo David que mató a Goliat con una honda, ahora dice que no hay ninguna arma mejor que la espada de Goliat. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Analiza eso. David no mató a Goliat con la espada. Le cortó la cabeza así, pero no lo mató con una espada. Lo mató con una honda, no con la espada. Y lo mató en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era un gigante con una espada y era un hombre pequeño con una honda y 5 piedras. No fue la espada la que mató a Goliat. Y ahora David tiene la espada y dice: ninguna como esta. Permítame te explico algo de la historia en aquella época.
Resulta que para aquel tiempo los filisteos tenían tecnología más avanzadas que el resto del mundo. La historia está marcada por la edad de piedra, por la edad de bronce y por la edad de hierro, que eso lo aprendimos en el colegio. Hay una edad que se llama la edad de bronce, donde todas las herramientas y armas eran en bronce. Entonces las espadas se hacían en bronce. Antes de existir la espada en bronce, existía la piedra y todo se hacía con piedra. Después se descubre el bronce, todo se hace con bronce. Luego se descubre el hierro y esta época en la cual estamos hablando aquí era la época donde estaba iniciando apenas la edad de hierro y pasando la edad de bronce. La espada que tenía Israel, que tenían los hebreos, esa espada era en bronce. Y los que tenían nueva tecnología eran los filisteos. Ellos hacían espadas en hierro. Resulta que la espada de Goliat, por ser de hierro, era muy poderosa, era impresionante, era superior. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué David dice ninguna como esta? Si él ya había vencido a un gigante, a Goliat, sin espada. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando aquí exactamente? Que el miedo ya venía trabajando a David por dentro. Porque el David joven dijo frente a Goliat, oye, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso dijo David cuando estaba joven. Pero ahora este David, que viene huyendo de Saúl, que está lleno de miedo, ahora valora más la espada que la fe. Valora más la espada que lo que dijo desde la fe hace tiempo atrás. Ahora David está hablando desde la presión, desde la persecución, desde el corazón apretado, desde las emociones, desde el miedo y no desde la fe. Por eso él dice, la espada de Goliat, ninguna como esta, dámela. Mire, mi amiga y mi amigo, el miedo puede hacernos confiar más en lo que vemos que en lo que no vemos. El miedo puede hacernos confiar más en lo que tenemos, en lo que nos aferramos, que en lo que Dios está trabajando por dentro de nosotros. Ahora, ¿qué hace David? David toma la espada y sale de Nob. Y aquí viene la decisión más fuerte de David. Repito, decisiones equivocadas. Se va a un lugar llamado Gad. ¿Qué era Gad? Gad era la ciudad de los filisteos. La ciudad donde había nacido, donde se había criado Goliat. La ciudad donde todos habían conocido a Goliat. ¿Qué era Gad? Era el lugar del enemigo. Mire, el mismo que venció a Goliat ahora entra a su tierra, pero no para proclamar victoria sobre ellos, sino para esconderse. ¿Se da cuenta, mi amigo? El miedo nos hace decir mentiras. El miedo nos hace confiar más en lo que vemos, en lo que controlamos, que en el Dios que está trabajando por dentro. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Eso fue lo que pasó con David. Dios jamás le dijo a David, vete y escóndete en Gad. No, esa fue una decisión de David. ¿Y por qué tomó esa decisión? La hizo en desesperación. La hizo en desesperación. Estaba desesperado y dijo, este es el lugar donde me voy a esconder. Todas las reacciones de David fueron por miedo y desesperación. Ahora David está en Gad.
Y cuando lo reconocen, los de Gad, cuando los filisteos lo reconocen, empiezan a decir, oiga, este no es David el que mató a Goliat, este no es David del que la gente canta, David, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, este no es ese David. Y en ese momento David siente que el mundo se le viene encima, que todo se cae a pedazos. ¿Y sabe qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice que David tuvo gran temor. Así dice la historia bíblica. David tuvo gran temor. Dijeron, me van a acabar, me van a matar. Ahora sí llegó al final. Y aquí viene un momento muy humano en la vida de David. De esos momentos reales de David. David dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y empiezan a pasar por su cabeza diferentes opciones. Así como cuando usted tiene un compromiso y empieza, no, le pido aquí, pido acá, hago allá y ahora toco aquí. Y empieza a hacer un panorama por todas las posibles salidas. Y muchas veces tocamos la salida, la peor salida de todas. Y eso le pasó a David. David dice, me reconocieron, ¿qué hago? Y David dice, me voy a hacer el loco. Y empieza a portarse como loco, empieza a rayar las puertas, empieza a dejar caer saliva sobre su barba y empieza a actuar como un demente, como un loco. Detengámonos aquí unos instantes, porque aquí hay algo importante que decir. Y es que jamás, escuche esto, jamás Dios le dijo a David que hiciera eso. Dios no le dijo a David, ve y dile mentiras al sacerdote. Ir y buscar a Samuel era correcto. Buscar a la ciudad de los sacerdotes era correcto. Pero decir mentiras no era correcto. Poner su confianza en la espada de Goliat no era lo correcto. Huir para Gad no era lo correcto. Hacerse loco no era lo correcto. Dios jamás le dijo que hiciera eso. Todo fue decisiones que tomó de manera apresuradas y que nacieron desde el miedo. Escucha esto. Gad fue una mala decisión en la vida de David. Se lo voy a repetir. Gad fue una mala decisión en la vida de David. Confiar en la espada, repito, fue una señal de presión. Y perdone que repita tanto esto, es que quiero que se grabe en nuestra mente. Hacerse loco fue una decisión desesperada. Pero ¿sabe qué me parece hermoso? Que Dios no lo dejó. Dios no lo abandonó. A pesar de las decisiones equivocadas, Dios estuvo allí. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. Por eso les decía al principio de esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de las decisiones que se toman desde el miedo. Pero no me quiero quedar solo allí. Quiero hablarles de cómo Dios acompaña desde allí, desde las malas decisiones. Y eso fue lo que Dios hizo. No lo dejó allí, hundido en el miedo, en la desesperación, en la presión, ni en la mala decisión. Y permítame, sigo con la historia. Dice que el rey de Gad lo mandó a llamar. El rey de Gad se llamaba Aquis. Lo llaman y el rey manda a llamar a David. Y le dice, tráigame a David. Y lo traen y David llegó como loco, dejando salir, le salía saliva por la barba, pintaba las paredes, estaba actuando como loco. Y cuando el rey lo ve, le dice, oiga, ¿ustedes qué piensan? ¿Es que acaso en mi reino no hay suficientes locos como para que me traigan otro? Me hace favor y me sacan a este señor de aquí, saquen a este loco de aquí. Y sacan a David de ese lugar, lo echan. Eso sabe cómo se llama. Eso se llama misericordia de Dios. Eso se llama gracia de Dios. Ah, que se había equivocado, sí, se equivocó. Pero Dios usó todas las cosas
para desde allí levantarlo, para desde allí fortalecerlo y desde allí decirle: David, tranquilo, porque todavía tengo planes contigo. Esto no es una licencia o un permiso para equivocarnos. Esto no es un permiso para hacer las cosas a nuestra manera. Esto simplemente es una voz de ánimo, de fe y de esperanza para decirte: si te equivocaste, tranquilo, vuelve a Dios, levántate y no vuelvas a equivocarte, confía en Él. Y Dios levanta a David. David sale de ese lugar. Pero escucha esto, David no sale de ese lugar con honra. David estaba acostumbrado hasta ese momento en que llegaba a algún lugar y acababa con las ciudades y salía en gloria, en victoria, en honra, y entraba a Jerusalén y la gente cantaba: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Este es el guerrero de Dios, este es el defensor de Jerusalén, este es el defensor de Israel. No. Él huyó, él salió de la casa de Aquis, pero no siendo honrado, tampoco con gloria, ni con victoria, ni con reconocimiento. ¿Sabe cómo salió? Salió como loco. Salió como loco. Pero Dios tuvo misericordia y salió vivo. Salió vivo porque todavía tenía Dios planes con David. Y David sale, yo me imagino que asustado, ¿no? Las piernitas le hacían así a David, porque David dijo: aquí sí, me van a matar, me van a acabar. Si usted lee el Salmo 34, usted va a leer en la nota aclaratoria de arriba que dice que este salmo fue escrito cuando salió de Abimelech, cuando huyó, cuando Abimelech lo echó. Y algunos se preguntarán, al fin, ¿que Abimelech o Aquis? Y yo aclaro esto. Abimelech era el título que se le daba al rey. Algo así como en Egipto se le llamaba al rey un faraón. Entonces en Gad no le llamaban al rey un faraón ni un emperador, simplemente le llamaban Abimelech, era el título. Entonces allí se le está dando el título que se le daba al rey, pero era el nombre del rey, era Aquis, y el título que llevaba era Abimelech, pero es la misma historia, es la misma historia. Así que David sale del rey, de donde Abimelech, de donde Aquis, y se esconde en la cueva de Adulán. Llegó, repito, yo creo que nervioso. Él dijo: patitas, ¿para qué te tengo? Dijo: de aquí tengo que huir rápido. Y cuando llega a la cueva de Adulán, todo, absolutamente todo cambia. Porque en la cueva David es confrontado. Y en la cueva David empieza a restaurar lo que el miedo había desordenado. Le voy a repetir eso. Cuando Saúl quiso matar a David, David huyó. El miedo empezó a desordenar muchas cosas en su mente, en su corazón, en su vida, en sus acciones, en sus reacciones. Y él llegó a la cueva de Adulán con su vida desordenada. Pero Dios le empieza a restaurar. Dios le empieza a restaurar. Y después de todo ese proceso, no antes, sino después, allí en esa cueva, David escribe el Salmo capítulo 34. David dice: busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó. El Salmo 34 también dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová. El Salmo 34 también dice: los libró de todas sus angustias. Cuando David escribe eso, después de muchas decisiones equivocadas. Y repito, esto es lo que le da peso al Salmo capítulo 34.
Le da peso porque este salmo no nació con un David ganando batallas. No empezó con un David levantando las manos por la victoria que había tenido sobre los filisteos. No empezó acostado en su cama ni tomando vacaciones en la playa. No en un momento perfecto. Nació después de un momento donde David no fue perfecto. Nació en un momento donde David se había equivocado. Nació en un momento donde Dios lo estaba restaurando. Nació en un momento donde tomó malas decisiones, pero en un momento donde Dios jamás lo soltó. Permítame, mi amiga y mi amigo, compartirle, ya para cerrar, 3 lecciones que nos deja esta historia de David en Gad. 3 historias que nos deja esta historia. Primera lección: el miedo puede hacernos decidir mal. Si está tomando nota, por favor escriba. El miedo te puede hacer decidir mal. Bueno, me voy a incluir. El miedo nos puede hacer decidir mal. Mire, David amaba a Dios, pero eso no lo hizo inmune al miedo. Y cuando el miedo entró, la mente de David se aceleró y el corazón se desordenó. Y las decisiones se empezaron a apurar y empezó a tomar decisiones equivocadas. Mire, mi amiga y mi amigo, uno termina haciendo cosas que en otro momento no haría cuando el miedo está en el trono. Mire lo que le pasó a David. Primero confió en la espada, luego se mete a Gad y luego termina actuando como un loco. Una decisión que llevó a la otra. Escuche esto. El miedo no solo nos afecta en la mente y el corazón, el miedo también nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Y eso es lo primero que hay que tener cuidado. No tomes decisiones en medio del miedo, en medio de la presión. Ve a Dios. Permite que Él calme todo. Permita que Él te muestre el camino. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, el temor del hombre amarra. Y esa palabra es clave, lazo. Porque el lazo enreda, amarra. El miedo enreda, el miedo atrapa. El miedo te hace reaccionar sin pensar. Eso es lo primero que quiero que aprendamos el día de hoy, porque Gad nos deja enseñanzas muy poderosas. Y la primera enseñanza que nos deja Gad es que el miedo, si nos dejamos gobernar por él, si lo dejamos entrar, nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Y esta es la segunda lección que aprendemos de David en Gad. Y es que Dios no te abandona en medio de decisiones imperfectas. ¿Escuchó eso? Dios no te abandona en medio de decisiones imperfectas. Si tienes miedo, Dios no te abandona. Él está allí. Entrégale esos temores. Pero si ya tomaste decisiones equivocadas, si estás incluso pagando las consecuencias de decisiones equivocadas, no quiero que pienses que Dios ya te abandonó. No, Él sigue allí. Él sigue con los brazos abiertos, esperando que regreses a Él para levantarte. ¿Escuchaste eso? Para levantarte. Las decisiones equivocadas que tú y yo hemos tomado nos alejan a Dios. Él te está esperando a que regreses. Y escucha esto, muchas veces, aún en medio de las decisiones equivocadas, Dios empieza a hacer cosas a nuestro favor. ¿Y sabes cuál es el error que cometemos? Que sabemos que la decisión no fue correcta,
Pero llegamos a pensar que Dios está aprobando esa decisión porque sucedieron cosas a nuestro favor. Y no es que Dios esté aprobando. Es que Dios en su misericordia nos está diciendo, mira, te estoy ayudando, levántate, quiero que te alejes de allí, quiero que regreses, quiero que te arrepientas, vuelve al camino en que debes estar, vuelve a la decisión correcta. Pero nosotros nos seguimos hundiendo en las decisiones equivocadas. Mira, lo más poderoso, a mi manera de ver, de lo que se vio en Gad, fue que Dios jamás le dijo a David, mira, haz esto, haz aquello. Dios jamás le dijo a David, vete para Gad. Dios tampoco le dijo a David, hazte loco. Dios tampoco le dijo a David, raya puertas, deja salir saliva sobre tu barba. No, Dios jamás le dijo que hiciera eso. Pero tampoco lo dejó solo en eso. Y eso nos debe llevar a amar a Dios. Esto no nos tiene que llevar a decir, ay, entonces sigo haciendo lo que estoy haciendo, que al fin y al cabo Dios está conmigo. No. Eso me tiene que llevar a decir, Dios, yo dejo esto, me aparto de esto, me alineo de nuevo contigo, Dios, porque definitivamente me amas y estás conmigo a pesar de. Mire, David actuó desde el miedo, pero igual Dios intervino. Y después David puede escribir, busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Por eso David pudo decir, este pobre clamó y lo oyó el Señor. Pero él tuvo que buscar a Dios. Él tuvo que aprender a confiar en Dios. David no estaba ocultando su debilidad. Está reconociendo que necesitaba a Dios. En el Salmo capítulo 34, verso 6 dice, este pobre clamó. No dijo, este fuerte, este poderoso. Dijo, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Dios no responde a nuestra perfección. Dios responde a nuestro clamor. Eso es lo segundo que hay que aprender de David en Gad. Que Dios estuvo con él a pesar de las malas decisiones que había tomado. Recuerde que el miedo nos puede hacer tomar malas decisiones. Y número 2, si por alguna razón hemos tomado malas decisiones, Dios está allí para levantarnos y hacernos volver al camino correcto. Si estás con miedo, con temores, si estás huyendo, clama a Dios, que Él está allí en medio de la aflicción. Y esta es la lección número 3. Dios te saca, aunque no siempre como esperamos. Escríbalo. Lección 3. Dios te saca, aunque no todas las veces como nosotros esperamos. ¿Cómo salió David? No hubo un ángel que llegara y se le parara al rey Aquis y dijera, rey, no me toques a David, que este es el escogido. No, ahí no llegó un ángel. Tampoco hubo un milagro espectacular, el rey diciéndole, tráigame a David, y ¡pum!, le dio un infarto al rey y se murió y David quedó libre. No, ni tampoco lo trasladó, ni tampoco llegó un carro de fuego. Tampoco David llegó y sacó la espada y le cortó la cabeza a todo Gad. No, no hubo una victoria gloriosa, no hubo un milagro espectacular. David salió como loco, pero vivo, lo decíamos. Y aquí, mi amiga y mi amigo, hay algo muy poderoso. Y es que a Dios le importa más el proceso que vive con nosotros que en lo espectacular que queremos ver. Muchas veces nosotros de los problemas queremos salir bien y rápido. Muchas veces queremos salir con honra. Pero otras veces Dios está pensando de una manera diferente.
Dios lo que quiere es que lo que vamos a vivir o lo que está construyendo en nosotros no nos destruya. Le voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Cuando tenía 3 meses de nacido, dice mi madre que lloraba muchísimo. Y al otro día, ella se despertó y este oído estaba supurando, el oído se había reventado. El oído me molestó durante 17 años de allí en adelante. Para resumirle la historia, este oído se lo estaba comiendo un hongo que estaba subiendo para el cerebro y el médico, por un hueso hacia el cerebro, y el médico dice, hay que operar, hay que abrir detrás del oído, raspar el hueso, limpiarlo, porque si no eso puede ser muy peligroso, demasiado peligroso. ¿Sabe qué se hizo a mis 17 años? Se oró, se llevó eso a Dios en oración y así, milagrosamente, en el momento en que se oró, el oído dejó de supurar. 17 años supurando, es decir, botando materia por este oído izquierdo. Y se oró y el oído paró, dejó de supurar, no volvió a molestar. Toda la vida, durante 17 años, este oído sonaba algo así como un... tenía ese ruido como de humedad por dentro. Se oró y el ruido se desapareció. El oído dejó de supurar. Sanidad total. Así, de un momento a otro. A mis 23 años, estando ya metido tiempo completo en la obra del Señor, tenía 23 años. Me levanté un día y el oído estaba supurando, botando materia. Y yo dije, a ver, Señor, tú, Padre eterno, me sanaste. Cristo puso su mano y sanó mi oído. Así que yo rechazo toda mentira del enemigo y hoy declaro mi oído sano porque tu mano ya está sobre él. Y el oído se secó y esa fue la última vez que el oído supuró. Desde mis 3 meses hasta los 17. De los 17 a los 23, sin problema. A los 23 supuró una vez, se oró y nunca más. Y mi oído está perfecto. Los médicos van, me miran el oído izquierdo y me dicen, tú no tienes tímpano. Mi tímpano está como un colador lleno de huequitos. Y me dice, el tímpano está lleno de huequitos. ¿Tú escuchas? Sí, yo escucho. Pero es que no deberías escuchar, pero escucho. Inclusive me han dicho, si quieres te mandamos a que te reconstruyan el tímpano. Le digo, no, déjemelo así. Déjemelo así. Déjemelo así. Porque ahí estuvo la mano de Dios. Dios, oré y Dios obra así. Rápido, poderoso, instantáneo. Pero luego en el 2022, el médico me diagnostica un SEA. Oro a Dios. Y la respuesta de Dios fue, Rodri, tranquilo, yo te sostengo, vas a vivir un proceso. Y viví un proceso. Primero con la enfermedad, que ya se fue, para la gloria y honra del Señor. Y ahora un proceso en la recuperación de la voz. No fue rápido. Dios dijo, Rodri, tranquilo. Esta ocasión voy a trabajar contigo despacio. Hay un texto bíblico que me gusta mucho. Dice que Dios se sienta a afinar el oro y la plata. ¿Sabe qué me llama la atención de este texto bíblico? Que dice que Dios se sienta. Es decir, que el trabajo de Dios de afinar es de tiempo. Porque Él dice se sienta. Es decir, no es de carrera. Unas veces Dios obra así instantáneamente. Muchas veces Dios hace cosas poderosísimas. Bueno, todo lo que hace es poderoso. Me refiero, voy a utilizar esta palabra. Muchas veces hace cosas escandalosas. Otras veces lo hace todo calmado, tranquilo. Daniel tuvo que entrar
al foso de los leones. Sus amigos tuvieron que entrar al horno de fuego. Dios no los libró de entrar allá, porque Él pudo librarlos de que no entraran, pero Dios no los libró de entrar, los libró cuando estaban adentro. Hay cosas que Dios nos permite vivir para formarnos, y hay cosas que Dios evita que vivamos. Lo cierto es que Dios obra de diferentes maneras. Y aquí estaba formando a un hombre llamado David. Mire, Dios no siempre nos libra como tú y yo queremos, pero siempre lo hace como tú y yo necesitamos vivirlo. Quiero invitarte para que hagamos juntos una oración a Dios. Ora conmigo, dile: Señor, hoy reconozco que hay momentos donde no he actuado bien, donde he tomado decisiones equivocadas, donde el miedo, la ansiedad, la preocupación y el estrés me han llevado a tomar malas decisiones. Señor, hoy te pido perdón. Perdón por no confiar en ti. Pero también quiero darte gracias porque hoy sé algo, y es que tú jamás me abandonas. Quizá, mi amiga y mi amigo, usted está viviendo hoy las consecuencias de las malas decisiones. Pero hoy levántese y dígale: Señor, perdóname, pero te doy gracias porque estás aquí. Dígale: Señor, hoy te entrego esas decisiones en mi vida, te entrego mis cargas, te entrego la ansiedad y te pido que me sostengas. Hoy quiero cambiar, hoy quiero dejarme gobernar por ti. Dígale: Señor, abro mi corazón a ti. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda esto, mi amiga y mi amigo. Tu momento, las circunstancias que estás viviendo hoy, no cancelan la fidelidad de Dios. Puede que hayas tomado decisiones desde el miedo, pero quiero que sepas esto: Dios no te ha soltado. Y si hoy estás de pie, es porque Él aún te sostiene. Lo que hay que hacer ahora es levantarse, pedirle perdón, acercarse a Él, arrepentirnos, dejar el mal camino y volver a sus brazos, que Él está dispuesto a levantarnos. Si este mensaje, mi amiga y mi amigo, conectó contigo y sientes que necesitas trabajar en tu manera de pensar, si sabes que necesitas trabajar en tu manera de reaccionar, en tu manera de enfrentar la vida, quiero recomendarte estos recursos. Este libro, Así piensa un vencedor, trabaja nuestra manera de pensar para pensar como Cristo piensa. Diario de un vencedor, un libro que te conecta a ese camino de victoria que Cristo trazó para ti. Y Levántate es un libro que te enseña a conocer a Dios de 40 maneras diferentes. Cada libro es una herramienta que te ayuda a ordenar tu mente, a alinear tus pensamientos con la verdad de Dios. Y te ayuda para que empieces desde hoy a tomar decisiones desde otra perspectiva. No desde el miedo, ni desde el temor, ni de la derrota. No desde la presión, sino desde la victoria que Cristo trazó para ti. ¿Dónde puedes conseguir este libro? Si estás por fuera de Colombia, en Amazon. Y si estás en Colombia, a este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866. Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Bendiciones para todos.
Si sientes que muchas batallas se repiten en la mente y anhelas vivir con mayor firmeza interior, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo, Así piensa un vencedor, puede ayudarte a trabajar esos pensamientos desde la raíz a la luz de la palabra de Dios. Disponible en Amazon y en Colombia al 312-580-0866.